la gloria a Dios en lo que pasa el pastor Joel, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es una bendición estar aquí. Privilegio que el Señor nos permita reunirnos, hermano, para alabar y glorificar su nombre y creer que Él aún, hermano, sigue vigente haciendo milagros. ¿Cuántos lo siguen creyendo? A veces no creemos que los milagros, hermano, sucedan. Hemos perdido esa sensibilidad también, pero vamos a creer en Dios por que esa sensibilidad llegue una vez más a nuestros corazones. Por eso quedó escrito, hermano, la palabra de Dios, cómo Dios a través de su ministerio en esta tierra, cómo fue obrando en milagros, hermano, en hombres, en mujeres, cómo fue Dios tratando con aquello que menos, hermano, que era lo que no se podía curar, lo que no se podía sanar. Ahí es donde Dios actuaba de una manera especial y obraba, hermano, en esa sanidad. Hay una historia, hermano, en la Biblia que muchos de nosotros creo que la hemos leído y tal vez muchas veces lo hemos oído, diferentes mensajes, y habla sobre la sanación, hermano, de unos leprosos. Cómo Dios empieza a obrar sobre estos hombres, hermano, de una manera especial. Dice su palabra en Lucas, en el capítulo 17, en el verso 11 al 14. Váyase conmigo, hermano, agarre su Biblia. Vamos a creer en Dios por milagros. Yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: ir y mostrarse al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Vamos a orar, pedirle a Dios que sea Él manifestando su poder a través de su palabra, y a través de que se vaya soltando la palabra del Señor, Dios sea sanando los cuerpos, las mentes y los corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, hoy, Señor, venimos delante de tu santa presencia pidiendo, Señor, misericordia, Señor, y perdón de todo pecado, de todo error. Que sea usted, Señor, manifestando su poder sobre nuestras vidas. Que sea usted trayendo sanidad en nuestros cuerpos, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Que sea usted obrando de una manera especial en este lugar, Señor. Que hoy venimos con corazones dispuestos a alabar y glorificar su nombre. Bendice tu palabra y tu presencia reina en este lugar, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miramos aquí, hermano, la historia como, amén, la palabra de Dios habla, hermano, que el Señor iba pasando entre Samaria y Galilea, hermano, y cuando él entra a una aldea, hermano, le encuentran 10 hombres, hermano, leprosos. Dice que estos hombres, hermano, amén, le gritaron, le salen al encuentro al Jesús, pero dice que esto, hermano, amén, era algo, amén, que empieza a suceder. Estos hombres de lejos le empiezan a gritar al Señor, porque ellos no podían, hermano, acercarse. A causa de su enfermedad, hermano, ellos no tenían esa autoridad amén, no tenían ese privilegio de mezclarse entre las personas que tenían esta sanidad física. Por eso dice que estos hombres de lejos, hermano, alzan su voz y le gritan al Señor. Ellos empiezan a mirar, hermano, que desde lejos el Señor, hermano, andaba caminando, y tal vez ellos ya habían oído del Maestro, amén, ya habían tal vez escuchado, amén, a ciertas sanidades, a ciertos milagros del Señor. Y estos hombres, hermano, cuando lo ven, le gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aleluya. La palabra aquí, hermano, que empieza a hablar para lepra, dice que proviene de un término griego, hermano, que significa lógicamente lepra, que deriva, hermano, de, amén, lepos. Esta palabra significa, hermano, escamas o cascarón. Fíjate lo que estos hombres tenían, hermano. Tenían unas ciertas escamas, o está hablando de un caparazón, hermano, que tenían en su cuerpo. Aleluya.
En la antigüedad, hermano, esta palabra describe a cualquier lesión que podían tener estos hombres en su cuerpo. En el concepto espiritual, hermano, la palabra lepra proviene del término griego, lepra, que deriva, como te vuelvo a decir, lepos, cuyo significado, como te decía, es algo, hermano, que traen estos hombres sobre su cuerpo. Da una perspectiva espiritual y bíblica. La lepra representa el poder destructivo del pecado y la impureza espiritual. Escuche bien, el pecado corrompe tanto al alma, de la misma manera la lepra corrompe al cuerpo. Quiere decir que estos hombres, hermano, sí estaban corrompidos sus cuerpos a cierta enfermedad que había en ellos, pero también estos hombres traían una lepra espiritual. Estos hombres, hermano, se encontraban en esta lepra, hermano, este poder destructivo del pecado que traía esta cierta impureza a su espíritu. Y en veces, hermano, podemos ver que, tal vez físicamente el hombre no representa ni una enfermedad, no representa, tal vez ni una dolencia, en su físico, pero, tal vez hay una lepra, espiritual en cada uno, de los que estamos aquí, puede ser. Y Dios aquí es lo que está, hermano, tratando. Está hablando de una lepra física que corrompe, todo el cuerpo, pero también está hablando de una lepra, que empieza a traer impureza, el pecado al alma o al espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Este concepto, hermano, espiritual, habla, hermano, de algo que empieza a hacer algo en el hombre. Y son tres partes, hermano, que, se entienden de estas características de esta lepra espiritual. Una de ellas es el aislamiento. Se dice que en la antigüedad, los leprosos eran excluidos de la comunidad y eran excluidos también, hermano, del templo. Espiritualmente, hermano, esto representa cómo el pecado rompe, hermano, la comunión con Dios, y con los demás. O sea, fíjate cómo una de las características de esta enfermedad, lo que hacía en el hombre, hermano, era aislarlo. Como dice el Señor, por cuantos todos pecaron, todos estamos cortos y destituidos de la gloria de Dios. El pecado lo que hace, hermano, aísla al hombre, lo aparta de las cosas de Dios. Lo primero que hace, hermano, la lepra, hermano, en el corazón o en el cuerpo de un hombre, en aquellos tiempos en la antigüedad, los apartaban, no podían andar, hermano, con los demás por ciertas reglas de sanidad. Pero podemos ver espiritualmente, hermano, que, también se activaba, y el pecado lo que hacía, hermano, aislaba de la presencia de Dios a los hombres. Gloria a Dios. El segundo, había insensibilidad. Esta lepra, hermano, traía insensibilidad en el cuerpo de estos hombres. Sus cuerpos perdían la sensibilidad, hermano, del tacto, tal vez de los golpes. Así como la lepra física, escuche bien, destruye los nervios y deja a la persona sin capacidad de sentir dolor físico, lo que lleva a lesiones accidentales. O sea, estos hombres, hermano, como no tenían esa sensibilidad en su cuerpo, hermano, tal vez podían agarrar cosas o pisar cosas que podían cortar sus pies o cosas que podían cortar sus manos. Y estos hombres, a causa de la enfermedad, hermano, perdían la sensibilidad y lo que conllevaba era que se lastimasen más sus cuerpos. Y es interesante, hermano, porque como esta enfermedad, hermano, iba haciendo que el hombre se aislara, lo apartaran, pero a través de eso también perdía la sensibilidad física. Por lo tanto, escuche bien, la lepra espiritual se manifiesta en una conciencia cauterizada. Es decir, un alma que se ha vuelto, hermano, insensible y no siente remordimiento ante el pecado. De la misma manera, espiritualmente, como estos hombres físicamente se perdía la sensibilidad,
la lepra espiritualmente entonces se empieza a manifestar en una conciencia cauterizada. Como te vuelvo a decir, se ha vuelto insensible y no siente remordimiento ante el pecado. Por eso primera de Timoteo capítulo 4 verso 2 al 1 dice: porque el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía mentirosa que teniendo cauterizada la conciencia, escucha bien, habla de una conciencia, de una mente quemada, totalmente fundida. Está hablando de alguien, hermano, que está pasando, amén, en un momento de su vida con lepra, que ha perdido esa sensibilidad, hermano, y ese remordimiento ante el pecado. Gloria a Dios. El siguiente característica: hay una progresión de la enfermedad en el hombre. La lepra comienza con una pequeña mancha, hermano, que se extendía progresivamente por todo el cuerpo. No empezaba, hermano, por todo el cuerpo. No era de que la persona instantáneamente, todo su cuerpo, hermano, se llenaba de esta enfermedad y invadía a todo su ser. No. Empezaba con algo pequeño. Tal vez un simple, granito. Tal vez una simple roncha que empezaba a dar comezón y empezaba a ser rascada y empezaba a extenderse. Amén. Tal vez si fue en la mano o en el brazo, en la pierna, no lo sé, pero empezaba a tomar control de todo el cuerpo. Aleluya. El símbolo, hermano, radica en un pecado oculto. El símbolo espiritual radica en un pecado oculto que no es tratado y termina contaminando toda la vida del ser humano. Por eso, hermanos, de la misma manera Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: un poco de levadura eleuda toda la masa. Pablo les empieza a explicar de la misma manera como, el hombre puede llegar a tener, hermano, cauterizada la conciencia quemada a causa de la lepra, de la misma manera como se puede convertir en sensible, de la misma manera, todo pequeño punto, todo pequeño, granito que empieza a brotar sobre el cuerpo, hablándote espiritualmente, si no se trata, se empieza a contaminar todo el cuerpo. Empieza a haber una contaminación de todo el cuerpo del hombre. Por eso dice que estos hombres se pararon lejos del Señor. Ellos sabían su condición, hermano. Entonces, como ellos sabían su condición, tenían un cierto respeto hacia la santidad de Dios. Sabían que no se podían acercar, pero sabían que el Señor los podía sanar. Dice que se pararon lejos, se mantuvieron a distancia, hermano, porque tenían prohibido la ley, hermano, y las costumbres acercarse a aquellos que estaban sanos. Estaban apartados, marginados. Yo creo que cada hombre, cada mujer, hermano, cuando la lepra viene a su vida, de la misma manera, empieza a haber un espíritu engañador, un espíritu, de perversión, como está diciendo Pablo, hermano, le dice a Timoteo: en aquellos tiempos habrá y escucharán espíritus engañadores de falsa doctrina, demonios, que vendrán a engañar a la mente. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tal vez podemos escuchar palabras que nos digan: nunca vas a cambiar. Tal vez podemos escuchar palabras que nos digan a nuestra propia mente, nuestra propia conciencia: nunca vas a sanar. Así te vas a quedar o así vas a morir. Pero, uno no sabe el plan y el propósito de Dios que tenga para nuestras vidas. Porque Dios obra de diferentes maneras. Dios puede sanar tu físico en este momento si Él quiere. Lo puede hacer en un instante, pero Dios también lo puede hacer progresivo conforme vas caminando, conforme vas creyendo. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dios actúa de diferentes maneras, multiformas. Dice que el Señor iba pasando entre Samaria y Galilea. Alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No había otra salida.
No había otra escapatoria, hermano. Desahuciados, apartados de la sociedad, simplemente esperando la muerte. Pero escuchan del maestro, hermano, escuchan del Mesías, y tal vez en su mente, parafraseando, en sus corazones, hermano, habían oído todo lo que Dios había hecho, y tal vez pensaron en sus corazones y en sus mentes, quizás el maestro tenga misericordia de nosotros y puede traer sanidad a nuestros cuerpos. Es interesante, hermano. Porque a través de otros milagros que ellos podían ver de lo que Dios había hecho en las vidas de las personas, tal vez eso llegó a sus oídos. Porque tal vez nosotros no, amén, podemos ver de que otras personas puedan decir, oh, ¿te acuerdas de fulanito, de manganito, que era así, que era asá, que era un desastre, un drogadicto, que hacía asá, ahora ya es un pastor, o ahora ya es cristiano y va a la iglesia? No lo sabemos. Pero llega al oído, hermano, de estos hombres. Vieron a Jesús, dice, estos hombres juntos, y empezaron a clamar juntos al Señor. A pesar de que era un grupo, hermano, mixto entre judíos y samaritanos, empiezan a clamar a Dios. Y el Señor, cuando vienen a Él, les dice ir y mostrarse a los sacerdotes. Les dice el Señor, ir y mostrarse a los sacerdotes. Aquí, hermano, miramos que fue algo notable que Jesús pidiese, hermano, que fueran a los sacerdotes. Cuando tenían estos hombres lepras, el Señor los manda. Se dice que era sin duda, hermano, un caminar de fe. Como ponerse, hermano, amén, en un nuevo hombre, aunque todavía, hermano, nos vemos en ese sentido como del viejo hombre. Dios les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Aún con esta enfermedad, aún con el pensamiento, amén, tal vez de lepra espiritual, de lepra física, amén, Dios les dice, vayan en camino, amén, tienen que activar su fe, tienen que ponerse ese nuevo hombre y creer lo que yo puedo hacer en sus vidas. Porque pudieron haber dicho, oye, como dijo, amén, este hombre general, cuando va, amén, con Eliseo, pudiendo haber salido y decir, poner sus manos sobre mí y decir, sé sano y ya. ¿Para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Pero Dios, hermano, quería que estos hombres, hermano, se activasen en su fe, en el caminar. Y en ese caminar, hermano, ellos empezasen a poner ese nuevo hombre. Como dice Pablo, de la misma manera. Donde dice Pablo, amén, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Dios quería entonces que estos hombres, hermano, en su caminar empezara a ver un cambio en su mente, en su corazón, en creer en lo que Dios podía hacer en sus vidas. Quería activar la fe. Quería que ellos creyeran a lo que Dios, hermano, podía hacer en sus vidas. Pero aquí Dios estaba moviendo un punto bien importante. La única condición que era que Dios estaba usando para que estos hombres fueran sanados era la obediencia. Porque tal vez ellos pudieron decir, no, ¿sabes qué? Vámonos. Está viendo que, amén, apenas le gritamos de lejito, ¿cómo quiere que entremos entre la gente? Amén, nos pueden matar, nos pueden sacar, nos pueden tal vez apedrear y podemos perder la vida. Había varios factores, hermano, que iban a oponerse en ese caminar de fe. Pero de ellos dependían si querían un milagro en su cuerpo. Y Dios les empieza, hermano, a dar, hermano, amén, y solamente la condición es para ser sanados, era la obediencia. Interesante, ¿verdad? Dios quería activar a ver si realmente estos hombres eran obedientes. A través de la obediencia, a través del caminar progresivamente, mientras tú te vayas acercando, vas a ser sanado. Es como que no da, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, por lo tanto, Dios quería trabajar en estos hombres leprosos, hermano.
si el Señor, hermano, era el Señor, como ellos habían proclamado, entonces pudieron, hermano, puede su fe caminar a través en obediencia. Aquí es algo importante, hermano, porque ellos le gritan, Señor, Maestro. Entonces si ellos clamaron, hermano, Señor, Maestro, quiere decir, hermano, que estos hombres le reconocían realmente quién era. Y por lo tanto, si él era su maestro, si él era a su Señor, tenían que caminar, hermano, con fe, creyendo que el Señor los iba a sanar. Nadie dijo amén, gloria a Dios. Aleluya. Y aconteció que mientras iban, dice la palabra de Dios, que ellos fueron sanados. Gloria a Dios. Ellos recibieron este milagro. Y aconteció mientras iban, fueron limpios. Tal y como Dios, amén, bendijo a la fe de estos hombres, hermano, leprosos, por dar ese paso, hermano, al frente, con un nuevo hombre incluido, hermano, en ellos, y dejar aparte el hombre viejo. Dios bendijo a estos hombres por esa fe, porque tenían que quitarse esa mente, hermano, de esclavitud. Y cuando ellos iban caminando, hermanos, se iban revistiendo de este, amén, hombre nuevo, y por lo tanto se iban despojando del hombre viejo. Y así es como Dios empieza a bendecir la fe de un hombre. Cuando el hombre empieza a caminar, cuando el hombre empieza a creer y a confiar en Dios, aún en contra de los pensamientos, aún en contra de los pronósticos del médico, aún en contra, amén, de los síntomas que el cuerpo pueda tener, o aún en contra con los pensamientos y la conciencia en contra de lo que Dios pueda hacer en tu vida. Es ahí donde Dios empieza a actuar. ¿Cuántos lo creen? Entonces la única condición era obedecer. Tal y como Dios bendijo a estos hombres, hermano, Dios quiere bendecir nuestras vidas. Es mientras que avanza en el caminar, hermano, ordenado, que experimenta la bendición ordenada. Cuando la persona empieza a avanzar en el camino ordenado, hermano, es cuando va a empezar a tener esta bendición de parte de Dios que fue ordenada. Por lo tanto, nosotros como iglesia, hermano, debemos empezar a caminar al plan y el propósito y obedecer lo que Jesús nos mandó a hacer. Porque cuando empecemos, hermano, con entusiasmo a caminar y a evangelizar y a creer que Dios hace la cosa, entonces los milagros y las sanidades empezarán a ocurrir. Si no lo creemos, no sucede. La iglesia tiene que creer y caminar, amén, en lo que Dios ha ordenado y mandado, amén, a llevar el evangelio a toda criatura en este mundo. Dice el capítulo 17 de Lucas, del verso 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió y glorificó a Dios en gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese a decir, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Llega este hombre, hermano, que fue sanado y volvió a darle gracias a Dios. Viene con su corazón, hermano, este hombre a dar gracias. Y lo más interesante es que era el menos probable, un samaritano. El menos probable, hermano, que el que tal vez menos le esperaba el Señor a que viniese y fuera agradecido. Amén, llegó agradeciéndole y dándole gloria a Dios. Escucha bien, los 10 estaban dispuestos a cumplir simplemente una ceremonia religiosa. Esto era a venir al sacerdote.
Solo uno estaba lleno, amén, de verdadero agradecimiento y acción de gracias sobre su vida. Porque, amén, estas acciones religiosas, amén, bastante fáciles, bastante comunes, amén, pero para los asuntos solamente, hermano, externos y no internos. Este hombre, hermano, derrama el corazón con verdad y gratitud delante de Dios. Este hombre, amén, viene con su corazón, hermano, nuevo, lleno de obediencia y alabanza a Dios. No era algo que solamente, hermano, entendió, amén, que, amén, él necesitaba un milagro en su cuerpo, sino que viene con su corazón cambiado, con una nueva persona, agradecido para alabar y glorificar a Dios. Quiere decir entonces, hermano, que aquí el único que recibió un milagro fue uno. Fue uno. Porque, a ver, los otros hombres se olvidaron, hermano. Y el Señor le dice, ¿qué? ¿No fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? El Señor preguntó por los demás. Escucha bien, hermano. Jesús preguntó dónde estaban. Porque el Señor también se da cuenta de la gratitud. O se da cuenta, hermano, de nuestra falta, de gratitud. El Señor está esperando algo a cambio por lo que hace en nuestras vidas. Si no, el Señor haya pasado desapercibido. Pero Dios estaba esperando un regreso de estos hombres agradecidos, hermano, porque, amén, estás hablando de que ya no la iban a contar. Estás hablando, hermano, de un milagro, hermano, que, amén, le extendió tal vez por 5, por 20, por 30 años más su vida. Y aparte de eso, hermano, les dio la oportunidad de regresar, hermano, con sus familias una vez más. ¿Y acaso eso no ha hecho Dios con nosotros? Con muchos de nosotros nos ha dado la oportunidad de regresar hasta con nuestras familias. Gloria a Dios. Aleluya. La pregunta fue hecha por el Señor. Y una vez más, hermano, prueba el valor que Él puede, hermano, que Él pone, sobre el servicio que ha dado la alabanza. Uno entonces se preguntaría si no sería que nuestro Señor ha estado, hermano, haciendo esta pregunta muy a menudo y constantemente de nosotros. Oye, yo espero que el servicio que presté por ti, ¿no merezco la alabanza? Yo he hecho algo por ti, ¿no merezco la alabanza? Yo creo que el Señor se ha de preguntar así, se ha de preguntar así de nosotros. Entonces, si es así, Cristo mantiene la cuenta de todos los favores, hermano, que la humanidad ha recibido de Él. Y algún día nos llamará cuentas por cada favor que tuvimos de Él mismo. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Por eso siempre podemos escuchar, hermano, motivos de gratitud ante Dios. Una vez dijo un hombre, hermano, que era un comentarista bíblico. Fue robado, hermano, amén, de su cartera una noche. Y él escribió en su diario ciertas cosas de agradecimiento por lo que había acontecido. Lo robaron, hermano, en una noche su cartera. Y él se mostró agradecido y lo apuntó en su diario. Lo primero que apuntó fue esto: que nunca la habían robado antes. Digo, Señor, gracias porque fue la primera vez. Porque lo robaron, hermano. Lo segundo, que aunque le quitaron su cartera, no le quitaron la vida. Señor, gracias, me quitaron solamente la cartera, pero la vida aquí la tengo. Tercero, porque a pesar de que se habían llevado todo, no había sido mucho. Señor, se llevaron todo lo que traía, Señor, pero yo sé que no es mucho. Fíjate el agradecimiento, hermano. Finalmente, porque él era el que fue robado y él no era el que robó.
Señor, te doy gracias, porque yo fui el robado y yo no fui el que robó. ¿Cómo ser agradecidos con lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas en simples cosas, hermano? Ser agradecidos en simples cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Te voy a leer, hermano, algo que dijo este hombre Spurgeon. Por último, si trabajamos para Jesús, vemos conversos y no resulta como esperamos, no nos desanimemos por ellos. Si otros no alaban a nuestro Señor, podemos lamentarnos, pero no nos decepcionemos. El Salvador tuvo que decir: ¿dónde están los 9? 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno le alabó. Tenemos muchos entonces convertidos, dice este hombre, que no se unen en la iglesia. Tenemos un número de personas convertidas, amén, que no se unen ni vienen tal vez a agradecer a Dios a las iglesias. Números reciben una bendición, pero no siempre el amor suficiente para reconocer de dónde viene la bendición. Entonces escucha lo que pasó cerrando esto, hermano. Cuando este hombre viene a Jesús, los 9 se fueron. Los 9 se fueron y regresa uno. El Señor le dice a este uno que regresó: tu fe te ha salvado. Fíjate lo que le dijo, hermano. Él ya había recibido una sanidad física en el caminar. Pero cuando este hombre, hermano, viene de regreso, recibe una sanidad adicional, y la sanidad de la salvación de su alma. Los otros se fueron, sí, tal vez. ¿Quién sabe si le regresó la lepra? No lo sé, no lo dice la Biblia. Pero aquí miramos a un hombre, hermano, que regresa con gratitud. Un hombre, hermano, amén, que amén, tal vez por su mente y su corazón pasó: sabes que esta fue una oportunidad maravillosa y única en mi vida. Y yo, amén, pensaba que me iba a morir de lepra. Pensaba que iba a morir, amén, en los vicios, en el alcohol, en las drogas. Pensé que iba a morir, amén, en esta situación. Pero gracias a ese encuentro con el Maestro, con el Señor, que cambió el rumbo de mi vida. Por eso le agradezco alabando a Dios. Y cuando viene el agradecimiento de regreso, viene la segunda bendición. Le dice el Señor: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Déselo fuerte si es para el Señor. Quine su rostro, cierre sus ojos con reverencia a la palabra de Dios. Yo no sé si hay personas que vengan por primera vez, que lo invitaron, le dijeron que iba a haber oración por enfermos y está aquí, no lo sé. O tal vez sabemos aquí, hermano, personas que hemos recibido algo de parte de Dios y no hemos sido agradecidos, hermano, de regresar con gratitud al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, te la doy porque sin ti yo no estuviera viviendo. Yo creo que ese es el regresar con gratitud y alabanza al Señor. Señor, yo estuviera todavía allá, apartado, Señor, insensible, con el pecado en mi vida, todo mi cuerpo lleno de escamas, todo mi cuerpo lleno de enfermedad. Pero el encuentro que tuve contigo, Señor, cambió mi vida, cambiaste mi corazón. Los otros leprosos tenían, hermano, cuerpos sanos, pero se quedaron con el corazón enfermo. Los otros hombres sí, tal vez se fueron con un milagro de su cuerpo, hermano, pero su corazón siguió enfermo. Este hombre sabía, hermano, que tenía que haber un milagro más allá, si había habido ese cambio físico. Pero él sabía que también, hermano, había una enfermedad espiritual. Él sabía que de la misma manera como estaba enfermo físicamente,
espiritualmente se encontraba tal vez aún peor. Porque el pecado lo había llevado a esa enfermedad. Entonces él sabía la necesidad de no solamente tener una sanidad en el exterior, sino sabía y tenía la necesidad de que hubiese una sanidad en su interior. Y hoy Dios está diciendo, tal vez estás sano físicamente, pero ¿qué de tu corazón? ¿Qué de tu corazón? ¿Perdiste la sensibilidad? Ya no eres sensible a las cosas de Dios. Ya no eres reverente a las cosas de Dios. Tal vez hay un pecado oculto dentro, ahí, que si no es atendido, pronto va a empezar a regarse sobre todo el cuerpo. Y no es que te lo diga yo, hermano, y que te quiera asustar. Es lo que dice Dios. Pablo le dice, poca levadura eleuda toda la masa. Poco pecado contamina todo el cuerpo. Día con día necesitamos ser acercados ante el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Acercarnos, hermano, al trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro. Día con día, hermano, con corazones humillados, Señor, necesitamos de ti. Señor, trata con esta circunstancia, esta actitud que hay en mi corazón, que está lastimándome mi mente, mi corazón. Y si en un momento no lo sana, Señor, se expandirá y llegará el momento, Señor, que perderé la sensibilidad, Señor, de tu presencia. Como te vuelvo a decir, tal vez hay corazones aquí que ya no son sensibles a Dios. Perdimos la sensibilidad a lo que Dios está hablando. Si Dios habló a tu corazón, yo te animo que pases aquí al frente. Vayan al templo y preséntense, les dijo el Señor. Ya tal vez fuiste presentado. Ahora Dios está esperando esa gratitud de parte del que recibió esa bendición. Mientras cantamos una alabanza, si Dios habló a tu corazón, yo te animo, puedes pasar. Puedes pasar. Oh, gracias te damos, Señor. Tuya la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Toca los corazones, Señor. Quita toda insensibilidad, Señor, de tu pueblo. Pon esa sensibilidad, Señor, en esos corazones necesitados de tu palabra. Dios está hablando a esos hombres, hermano, que saben que necesitan esa sensibilidad. Esos hombres que reconocen su condición delante de Dios. Esa necesidad de un milagro. Esa necesidad de una sanidad espiritual en su vida. Gloria a Dios, porque hay puro santo aquí. Aleluya. Solamente una necesitada. Yo no sé, hermano, si tu orgullo te mantiene ahí en esa silla. Pero si tú tienes necesidad, hermano, no vengas por mí, olvídate de mí. El que está aquí es el Señor Jesús. Su Espíritu Santo está aquí. Si tú quieres recibir algo de Él, ven aquí al frente. Olvídate de mí, hermano. Yo no soy nadie, simplemente un portador de su palabra. Mientras cantamos una alabanza, Padre, gracias te damos, Señor. Tuya la gloria, la honra y la alabanza. Dios quiere hacer milagros esta noche. Dios quiere sanar cáncer. Dios quiere sanar, hermano, diabetes. Dios quiere sanar, riñones. Dios quiere sanar, hermano, cuerpos.
mente toda enfermedad. De la misma manera Dios quiere sanar, hermano, espiritualmente el corazón. Si nos ponemos sobre nuestros pies atrás, póngase sobre sus pies. Oh, te alabamos, Dios. Tuya la gloria, la honra, Señor. Voy a pedir a los pastores si me ayudan a orar, por favor. Pastores que vinieron, sí, pueden pasar enfrente, ayudarme. Vamos a clamar a Dios por sanidad. Hermano, si usted está pasando por un dolor, usted tiene una enfermedad, de lo que sea, no duden en pasar. Venga al frente. No se quede atrás. Tal vez hoy sea su día. Tal vez usted tiene tiempo buscando un milagro en su vida. Tal vez usted tiene tiempo buscando un milagro en su corazón, en su mente. Y hoy tal vez es ese día que Dios ha preparado para usted. Hoy es ese día de sanidad. Hoy es ese día de sanidad para su cuerpo, para el físico, para el espíritu. Hoy es ese día. Hoy es el día que hizo el Señor. Vamos a orar. Levante su voz allá atrás, empieza a clamar a Dios. Oh, poderoso Dios, tuya la gloria. Tu corazón es lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba. Tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanaba. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti. Mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu
llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu
Alguien más, hermano, no se quede allá atrás. Si usted está pasando una enfermedad, no dude en pasar, hermano. Puede ser su noche, puede ser su día, créalo. Estos hombres tuvieron que creer, y conforme al creer recibieron la bendición de Dios. Ayúdenme a orar. Allá atrás, hermano, levanten sus manos, siga clamando a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, tuya la gloria, Señor. Te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor. Gracias. Hoy venimos con corazones, Señor, agradecidos por tanto que ha hecho por nosotros, Señor. Inmerecedores, Señor, de su gracia, inmerecedores de su presencia. Pero a usted le plació, Señor, sacarnos de lo vil y menospreciado, Padre. Gracias. Solo tú eres santo, mi Señor. Aleluya, una fuerte alabanza al Señor con todo su corazón. Gracias, Dios. Sigue alabando a Dios en este día, porque Él es bueno. Aleluya, gloria a Dios. Él es santo, santo. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Que se ha llevado nuestras enfermedades, gloria a Dios, aleluya. Que se ha llevado nuestros pecados, aleluya. Que nos ha hecho libre en este día, gloria a Dios, aleluya. A eso venimos, gloria a Dios, para que Él nos libertare, gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre, santo, santo el que vive. Gloria, 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 te alabamos, Señor, porque tuya la honra y la alabanza, bendito Dios, porque tú venciste, bendito Padre. Sabemos, Dios, sabemos, Padre, que por ti, Señor, tenemos esa libertad, bendito Dios. Sabemos, Padre, que por ti, Señor, tenemos esa sanidad, bendito Dios. Sabemos, Padre, que por ti, Padre, hoy, Señor, estamos de pie. ¿Cómo no agradecerte, mi Dios? ¿Cómo no agradecerte, Padre Santo? Lo que tú has hecho, Señor, en aquella cruz, Padre bendito, fue testigo de grande amor, Señor. De aquel amor que tú, Señor, derramaste, Padre, para toda la humanidad, bendito Dios. Y hoy, Señor bendito, estamos, Señor, aquí agradeciéndote, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres bueno, Espíritu Santo. Tuyo, tuyo es el poder. Tuyo, tuyo es la magnificencia. Tuyo, tuyo es el honor, Padre Santo. No hay nadie, Señor. No hay nadie, Padre, ni el diablo mismo. Oh, Dios de la gloria, puede detener, Espíritu Santo, lo que tú estás haciendo en este día. Oh, Dios, Dios, te alabamos. Ni la brujería, ni la hechicería. Oh, bendito Padre, no hay nada, bendito Dios. Oh, bendito Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluya, aleluya, aleluya. Eres bueno, Señor.
Dale la gloria a Cristo en este día. Dáselo fuerte a Él.